¿Sí? Bien. Bienvenidos a la clase número 7 del curso de asistente sanitario en emergencias y rescate. Estamos en el módulo de operador sanitario en urgencias médicas. Hoy estaremos desarrollando todo lo que es atinente a las urgencias cerebrovasculares. De alguna forma, nosotros tenemos que preguntarnos qué son las urgencias cerebrovasculares, qué es lo que estaremos atendiendo justamente con este tipo de urgencias o emergencias que se vayan presentando. Bien, lo primero que debemos hacer es tener en cuenta que son todas aquellas que van a estar de alguna forma relacionadas con la circulación de sangre o lesiones o daños que podamos tener justamente en el cerebro, ¿sí? Algunas justamente por una situación de trombos o por embolia, etcétera, etcétera. Pero lo importante de todo esto es generar una conciencia generalizada, una cultura general en la población para poder hacer una detección temprana de lo que son estas urgencias cerebrovasculares, ¿sí? Evidentemente también hay algunos términos que probablemente nos cuesten un poquito más, no se preocupen, porque vamos a ir tratando de armar ese pequeño diccionario en el que iremos desarrollando algunos términos que van a terminar siendo familiares para nosotros y que de alguna forma nos van a ayudar en este trabajo de prevención y también nos van a ayudar justamente a hacer un trabajo temprano cuando tengamos este tipo de urgencias y poder optimizar un poco los tiempos. Con respecto a esto, vamos a empezar a hablar justamente del ictus, que es un cerebro vascular, perdón, es un accidente cerebrovascular, es un infarto cerebral, ¿sí? A ver, a mí me gustaría que ustedes tomen al ictus justamente como una lesión en el cerebro que está ocasionada por la interrupción de la irrigación sanguínea, ¿sí? De esta forma ya vamos a poder empezar a ver distinto lo que es este tipo de accidentes, porque dejó de ser, a ver, esta situación tan compleja, ¿sí? Simplemente se genera una situación de interrupción en todo lo que es el flujo sanguíneo, la irrigación sanguínea, y es ahí donde se produce este tipo de urgencias, por lo que probablemente podamos tener un infarto cerebrovascular, una apoplejía, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, esta disminución puede ser de un calibre importante en todo lo que es la cantidad de sangre que está circulando, ¿sí? Y sobre todo a nivel cerebral, por eso estamos haciendo mucho hincapié. La disminución, al ser importante, puede generar también que en algún momento ya no circule más sangre. Y eso también, de alguna forma, genera un agravamiento de la situación. Entonces, es algo que nosotros debemos tratarlo rápidamente, tratar de hacer una serie de detección de procedimientos para detectar esta situación de forma rápida para que esta persona pueda tener una mejor recuperación, una mejor calidad de vida luego de este tipo de accidentes, ¿sí? Hay de formas, puede ser de forma brusca, que es lo que se llama justamente un ictus isquémico, o bien de una forma paulatina, donde se genera un ictus hemorrágico. Y ahora vamos a empezar también a ver un poquito cuáles son las diferencias entre uno y otro, ¿sí? Bien. Como dijimos, este es un accidente, esta falta de irrigación que puede generarse en el cerebro, ¿sí? Puede estar en realidad en cualquiera de las partes del cerebro, ¿sí? Tanto en algunas arterias como en alguna de las venas del cerebro. Por lo que nosotros debemos cuidar muchísimo, ya que justamente al hacer la irrigación de este órgano tan importante, es realmente preocupante lo que pueda pasar con respecto a esta urgencia, que si no es tratada a tiempo también puede llevarnos a la muerte, ¿sí? Bien. ¿Qué factores vamos a tener en cuenta en todas estas situaciones, ¿sí? A ver, son cosas cotidianas de todos los días en las que nosotros convivimos con una serie de factores permanentemente, ¿sí?
la edad avanzada de algunos de los próximos de nuestra comunidad, son situaciones a tener en cuenta porque pueden hacer propenso este tipo de urgencias, este tipo de accidentes, ¿sí? Haber tenido también un ictus previamente y tal vez no tener la conciencia de que pasó eso, porque muchas veces son pequeños accidentes cerebrovasculares que van quedando en nuestro cerebro, que van quedando en nuestra cabeza y son detectados luego de un tiempo cuando ya tal vez es mucho más importante, ¿sí? Kevin, por favor, cuidado con, ahí estamos rayando la pantalla. Bien, todo lo que es también un exceso en todo lo que es la tensión arterial, el no cuidarnos justamente, la ingesta de algún tipo de alimentos, todo lo que es una vida que deja de ser saludable, que deja de ser deportista, todo lo que es el consumo, por ejemplo, de algunas sustancias, también todo lo que es fumar, algunos antecedentes, por ejemplo, como la diabetes, enfermedades arteriales de carótida preexistentes, ¿sí? Enfermedades cardíacas, el exceso de alcohol y también el exceso de algunas sustancias o drogas peligrosas. Bien, con respecto al ACV, el accidente cerebrovascular, nosotros debemos entender, como habíamos dicho, que puede ser de dos formas, tanto el isquémico como el hemorrágico, ¿sí? Bueno, pero para ir entendiendo un poco esto, tenemos que entender que con respecto al accidente cerebrovascular isquémico, en realidad se ha generado de alguna forma un coágulo o un trombo que ha empezado a transitar, pero que ha quedado en alguna partecita de la arteria, en alguna partecita de la vena, justamente porque también se ha generado la creación de placas o el estancamiento de algunas sustancias grasas, ¿sí? En nuestro cuerpo. Entonces, de golpe, ese pequeño coágulo, ¿sí? Se detuvo y genera todo lo que es la disminución de la irrigación sanguínea. Bien, con respecto al accidente cerebrovascular hemorrágico, es bastante complicado también, ¿no? Porque el daño que puede generar es importante, es a tener en cuenta, ¿sí? Se genera cuando se produce esta ruptura de los vasos sanguíneos que ya están debilitados, en algunas circunstancias puede existir alguna inflamación, ¿sí? De lo que es las paredes de la vena o de la aorta y se produce la hemorragia sanguínea, la hemorragia cerebral, ¿sí? Bien, vamos a avanzar un poquito. Entonces, tener en cuenta que el ACV isquémico, hacemos mucha referencia a esta situación donde de alguna forma se va reduciendo el canal por donde va la sangre y se genera este taponamiento que produce también después la muerte del tejido y va generando un mayor daño, ¿sí? Y el accidente hemorrágico, recuerden que es con la pérdida justamente de sangre en el cerebro, esa venita, esa arteria se ha roto por una debilidad en alguna parte de sus paredes y genera justamente la hemorragia, ¿sí? Bien, perdón. El daño cerebral se produce como consecuencia de una disminución del aporte sanguíneo en el cerebro. Hay una obstrucción de los vasos que irrigan este órgano y por eso la circulación se interrumpe, ¿sí? Bueno, recordemos que habíamos dicho que también podíamos encontrar eso del pequeño coágulo que empezaba a circular y tal vez iba creciendo, hasta que en algún momento se detenía y generaba también ese taponamiento en lo que era la parte de las arterias, ¿sí? Bien. Ahí tenemos el coágulo de sangre que bloquea el flujo sanguíneo, pero a mí me gustaría que de alguna forma ustedes sepan también que hay que tener en cuenta todo lo que son los signos y los síntomas que nos van a llevar a detectar este tipo de accidentes, ¿sí? Recordemos que los signos eran aquellas manifestaciones objetivas
todo lo que era la fiebre, la respiración, de alguna forma lo podíamos medir, ¿sí? Los síntomas, en cambio, eran de carácter subjetivo, donde podían ser percibidas por el paciente, pero evidentemente esto de alguna forma también podía variar porque no, el umbral de dolor de las personas no puede ser exactamente el mismo, ¿no? Entonces es una percepción subjetiva de lo que, de la situación que estaba viviendo cada una de estas personas. Como la isquemia es la detección o la disminución de la circulación del sangre a través de las arterias, genera esto que las células no reciban el oxígeno, por lo tanto, la lesión y la muerte del tejido empieza a ser cada vez mayor, ¿sí? Bien. Esto es muy importante también destacar con respecto a la trombosis y la embolia, ¿no? No sé si ustedes tienen idea de lo que es la embolia, pero básicamente es una obstrucción de una vena o de una arteria producida justamente por un émbulo o un coágulo sanguíneo y también puede ser producida por una burbuja o un proceso grasoso, como habíamos dicho recién, ¿sí? ¿Cuál es la situación que nosotros podemos ver con respecto a la embolia? Que justamente este coágulo, de alguna forma, tiene la posibilidad de moverse o tiene la posibilidad de ir circulando a través de las arterias. Y va a ir creciendo probablemente. A ver, esa circulación de este coágulo va a ser tal vez en algunas partes mucho más rápida, mucho más ágil, pero recuerden que esto, a medida que pasa el tiempo, puede ir creciendo, ¿sí? Y evidentemente, si ese coágulo de alguna forma llega a determinadas partes del cuerpo donde las venas o la arteria tal vez no estén en óptimas condiciones, puede generar esta situación de trombosis, ¿no? A ver, la trombosis es, o lo tomemos como el coágulo de sangre, que obstruye la vena. Generalmente esta obstrucción se produce en la parte de los miembros inferiores, en la pierna, pero recuerden que esta trombosis, este coágulo, puede ser en una de esas tan grande que tal vez pueda generar un infarto masivo de corazón, pulmones y cerebro, ¿sí? A ver, cuando una persona tiene estos procesos difíciles de coagulación, estos coágulos realmente pueden tomar dimensiones grandes, al punto de generar estos infartos masivos, ¿sí?, en los distintos órganos de nuestro cuerpo. Pero la particularidad que este trombo, ¿sí?, que obstruye la arteria cerebral, de alguna forma se queda quieto y se afianza justamente con estas paredes que de alguna forma ya están con algunas placas que se van formando y tienen una disminución en su calibre de circulación, ¿sí? Entonces, generalmente la trombosis pasa a ser este coágulo que de golpe se queda quieto, de golpe se adhiere a perdón, se adhiere a las paredes y genera estos problemas. Bien, con respecto al ACV hemorrágico, es el daño cerebral y se produce porque un vaso se rompe y esto provoca que la sangre irrumpa en el cerebro, produciendo que aumente la presión intracraneal, ya que el espacio dentro del cráneo sigue siendo el mismo y esto provoca una compresión del tejido cerebral, ¿sí? Bien, hay dos circunstancias en los vasos sanguíneos del cerebro que suelen dar lugar a este tipo de problemas: los aneurismas y las malformaciones arteriovenosas, ¿sí? Bien, una es, digamos, totalmente natural, puede ser genético, la malformación de estas arteriovenosas, y la aneurisma justamente es la dilatación localizada y permanente de la arteria. A ver, tengan en cuenta que esto puede generarse en todo lo que es también un aneurisma cerebral, en algunos casos puede generarse por detrás de la rodilla, ¿sí? O justamente en algunos órganos como el vaso o en la parte del intestino y demás. Hagan de cuenta que de golpe ustedes ven
un pequeño canal, ¿sí? Una pequeña ruta. Esta ruta, que tiene su forma, de golpe empieza a ser un globito, de golpe empieza a ser una desviación, ¿sí? Esta inflamación, esta lesión que es la neurisma, es esta pequeña desviación, tal vez es la misma vena, la misma aorta que se va debilitando las paredes y va formando ese pequeño globito, ¿sí? Entonces, eso es realmente peligroso y también tener en cuenta que ese pequeño globito puede expandirse a tal punto de romperse y generar justamente un accidente cerebrovascular hemorrágico. Bien, ahí tenemos, lo podemos ver en el gráfico, justamente cómo tenemos esta ruta o este canal que habíamos dicho que era la vena o la arteria, ¿sí? Y de golpe se genera este pequeño globito que de alguna forma se va debilitando y puede generar mucho riesgo, ¿sí? Bien. Dentro del accidente cerebrovascular, ustedes tienen que tener en cuenta algunas situaciones que son complicadas, ¿sí? En la parte hemorrágica habíamos dicho que teníamos ese derrame cerebral en el cual teníamos una presión distinta ya porque la sangre salía, entonces la presión intercraneal generaba un daño importante, ¿sí? Pero también en la parte isquémica, recuerden que se generaba este infarto cerebral en el cual también íbamos a tener la muerte de ese tejido y representa un peligro sumamente grande, ¿sí? A ver, estos pueden ser causados justamente por la ruptura de alguna arteria en el cerebro en cuanto a la parte hemorrágica, ¿sí? O una obstrucción que detiene el flujo de sangre o hace una disminución del flujo de sangre en la parte del accidente cerebrovascular isquémico. Bien, algunos síntomas que nosotros debemos tener en cuenta que de alguna forma nos van a ir poniendo en situación de alerta porque esto puede pasar en cuestión de muy pocos segundos, en cuestión de muy pocos minutos, ¿no? La pérdida o la fuerza en la cara, todo lo que es la pérdida o fuerza en el brazo, en las piernas, de un lado del cuerpo, de forma brusca, ¿no? Que de golpe estamos desarrollando nuestra vida normal y de golpe sentimos que nuestro miembro o nuestra cara hemos perdido fuerza o parte de la movilidad. Vamos a encontrar también todo lo que son los trastornos de la sensibilidad. Nos va a costar, en una de esas, con nuestro tacto, sentir, ya no tenemos el mismo tacto que estábamos teniendo en esta situación normal. Recuerden que estamos pasando por un accidente cerebrovascular, ¿sí? La pérdida súbita de la visión, la alteración repentina del habla, empezamos a tener dificultades para poder expresarnos, ¿sí? Nos cuesta tanto la modulación como la parte de la escritura, ¿sí? Y descubrir una anisocoria, que es las pupilas desiguales. Lo habíamos visto cuando habíamos visto todo lo que es la escala de Glasgow, ¿sí? También la posibilidad de perder el control de nuestros esfínteres. Son todos síntomas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Pero recordemos entonces estos dolores, estas cefaleas bruscas, fuertes, con dolores intensos de cabeza, toda esa sensación de confusión nos genera también o nos puede generar vómitos, ¿sí? La posibilidad de tener justamente una parálisis parcial en una de las partes del cuerpo, en algunos sectores específicos del cuerpo, ¿sí? O la pérdida de conocimiento y también, ¿por qué no hablar de la muerte súbita? Estos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tanto en nuestra cara, son cuestiones que nos deben alertar rápidamente si nosotros vemos que nuestro familiar o la persona que tenemos cerca de golpe tiene una dificultad o un endurecimiento de la mitad de la cara o la persona no puede poner los brazos a la misma altura o no generar la misma fuerza con los brazos, le pedimos que estire los brazos, le pedimos que haga fuerza, probablemente notemos que de un lado haga más fuerza que del otro, ¿sí? Todo lo que es esa debilidad motora, evidentemente, nos va a estar poniendo
en antecedentes de que está pasando esta situación complicada de un accidente cerebrovascular, ¿sí? Con la mnemotecnia Abrazo, nosotros podemos hacer un rápido diagnóstico y lo que primero tenemos que hacer es apoyarnos en el servicio médico y si podemos hacer el traslado efectivo al lugar apropiado donde podamos realizar un tratamiento de estos accidentes, ¿sí? Le vamos a pedir a nuestro paciente, a nuestro familiar, a la persona que esté al lado nuestro, que de alguna forma trate de hablar o decir una frase y de que esa frase tenga su coherencia en lo que está diciendo, ¿sí? Porque en una de esas la persona puede, le pedimos, decir algo, bueno, y esa persona tal vez diga algo, pero no tiene coherencia con lo que está diciendo, ¿sí? Por eso hay que estar muy atento cómo lo dice y, a ver, basarnos mucho en el estado de coherencia que está manifestando en esa frase, ¿sí? Vamos a pedirle también al paciente que levante los brazos, ¿sí? Para ver la posición, tal vez nos demos cuenta ya que el paciente levemente tenga un brazo semiflexionado, entonces de alguna forma son signos y síntomas que hay que tener muy en cuenta justamente para poder hacer una rápida detección de este ictus, ¿sí? Y también pedirle al paciente que sonría. Un paciente que está teniendo un accidente cerebrovascular difícilmente puede expresar una sonrisa porque de un lado o del otro, es como que se le va a caer el labio y eso también nos va a manifestar la presencia de este ictus, la presencia de este accidente cerebrovascular, ¿sí? Dos de estas tres no se cumplen o hay fallas en su realización, son subjetivos de accidentes cerebrovasculares. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una valoración general. Recuerden que vamos a hacer también, ahí podemos aplicar todo lo que es el primer reconocimiento, ¿sí? Pero vamos a estar muy atentos al estado de conciencia de la persona, al lenguaje que está utilizando, a la coherencia de lo que diga, ¿sí? A sus pupilas, ver si esta persona se encuentra fotofóbica, ver la movilidad, en lo posible si sabemos y tenemos la posibilidad de manejar, ver todo lo que es la escala de Glasgow, ¿sí? Y priorizar evidentemente el traslado al lugar adecuado lo más pronto posible. ¿Y por qué estamos haciendo mucha referencia al lugar adecuado? ¿Sí? Porque no todos los centros asistenciales van a poder permitir hacer un trabajo certero, un trabajo adecuado, justamente con este tipo de accidentes. Antes lo primero que se hacía era llevarlo a cualquier tipo de hospital o sala, ¿sí? Pero ahora hemos detectado con el nuevo protocolo justamente de que hay lugares específicos, adecuados, en el cual se puede priorizar la atención de estas personas. Bien, con respecto a todo el tratamiento que vamos a tratar de ver, siempre tratar de hacer el traslado lo más rápido posible, ¿sí? La consulta médica interactiva, si no podemos tener acceso a la ambulancia o si no podemos tener acceso a personal idóneo calificado, ¿sí? Siempre ver que la vía aérea esté protegida, porque vamos a necesitar justamente la buena oxigenación del paciente. También saber que solo vamos a administrar oxígeno cuando la oximetría dé por debajo del 94%, ¿sí? Cuando sea mayor, no le vamos a aplicar oxígeno, al menos por ese momento, y lo vamos a ir evaluando, vamos a ir chequeando todo lo que son sus signos vitales, ¿sí? En el caso del traumatismo cerrado del cráneo, no menospreciar la posibilidad de un sangrado interno, que puede ser realmente peligroso, ¿sí? Nunca descartarlo hasta que no se hagan los estudios pertinentes, controlar todo lo que es el Glasgow y controlar continuamente todo lo que es signos vitales. También es importante que mientras iniciamos el proceso de traslado, ya nos estemos comunicando con el centro asistencial para que esa persona pueda ser esperado y no perdamos un minuto de tiempo, que es realmente valioso en esta situación complicada, en esta situación de emergencia. ¿Bien? Con respecto al código ACB, habíamos hablado que han cambiado de alguna forma los protocolos de cuidados con respecto a los accidentes cerebrovasculares. Ahora tenemos que preocuparnos porque antes las personas que podían tener un ACV
La mayoría de ellos estaba por encima de los 45 años, ¿sí? Alguno que otro caso aislado, pero las condiciones de vida, el estrés, la falta de deporte, el sedentarismo que estamos padeciendo, la mala alimentación, etcétera, etcétera, ahora de alguna forma nos lleva a ponernos en un nivel de exposición mucho más grande, por lo que personas jóvenes están sufriendo ahora con mayor frecuencia todo lo que son los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Entonces, ahora se toma justamente la edad de los 18 años como edad para considerar una emergencia. A partir de esta edad nos pueden pasar ya los accidentes cerebrovasculares con mayor frecuencia, ¿sí? O tomarlo como algo más común. Antes se esperaba que fueran solo personas más grandes. Bien, recordar entonces la pérdida de la fuerza en los miembros tanto inferiores o superiores, ¿sí? La alteración de la sensibilidad en un miembro, pérdida también de la fuerza o desviación hacia un costado de la mitad de la cara, dificultad para hablar, siempre a tener en cuenta, chicos, por eso lo repetimos, porque es muy importante que este protocolo de alguna forma lo podamos tener ordenado para poder ir chequeándolo y tener una asistencia rápida con respecto a este accidente, ¿sí? Pueden generarse también estas cegueras súbitas, la pérdida del equilibrio, ¿sí? Cefaleas intensas y demás. Siempre debemos ir tratando de recabar la mayor cantidad de datos con respecto al paciente. Entonces, tratar de hacer una historia clínica rápida de este paciente para ver cuáles son sus antecedentes médicos. Si ya tenemos alguna enfermedad de base o esto se está produciendo justamente en este momento y está teniendo algún tipo de complicación, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso ayuda al tratamiento que nosotros vamos a tener. Y habíamos dicho, de alguna forma, que ya no se transporta más al hospital más cercano, sino que hay que buscar la posibilidad de hacer el transporte al lugar adecuado para tener la posibilidad de la intervención quirúrgica, la intervención de profesionales especializados en accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Nos está quedando un poquito tiempo, vamos a avanzar. Esto es un poco repetir las mismas estadísticas que veníamos trabajando, eso después lo vamos a poder ver, ¿sí? Recuerden que mientras más rápido detectemos el ictus, el accidente cerebrovascular, el stroke, nosotros vamos a poder ganar tiempo y evitar que el daño sea mucho mayor, ¿sí? Bien. Me interesa que ustedes puedan ver, ahí estamos. Ahí vamos a ver lo que es un accidente cerebrovascular, que esta persona estaba justamente en un canal de televisión y de golpe empezó a sentir estos trastornos, empezó a tener estos accidentes y lo vamos a poder ver en vivo cómo esta persona de golpe empieza a sentirse mal y se empiezan a manifestar todos los síntomas que habíamos revisado recién. Una mujer canadiense hizo algo bastante único. Ella utilizó las redes sociales para documentar con un selfie un momento muy crítico en su vida. Ella asegura que sus médicos no le creían cuando les decía que estaba sufriendo de derrames cerebrales, así que ella lo grabó justo cuando le empezaron los síntomas y ahí todo cambió. Jair Rodríguez tiene el video y esta alerta de salud. Se grababa y no era por vanidad. Stacy Yepes se tomó un selfie para documentar lo que ella sospechaba eran los síntomas de un derrame cerebral. Dice, necesitaba documentar los síntomas que se apoderaban de su cuerpo con frecuencia. La canadiense ya había ido a un hospital local cuando le comenzaron los inicios de infarto cerebral. Allí le dijeron que no era un derrame, que se trataba de síntomas relacionados con el estrés. Por eso, cuando le volvieron los síntomas, decidió grabarse. Trata, pero no puede sonreír. Claramente se ve que la boca se le va cayendo. También se le empieza a paralizar la parte izquierda de su cuerpo. Los síntomas pueden ser crónicos, pueden ser de un stroke antiguo. Si se puede ver en el video como el lado izquierdo de la cara no es simétrico con el lado derecho de la cara. El cardiólogo dice estos son los síntomas que toda mujer debe saber reconocer. Las cosas que hay que tener en cuenta son debilidad o adormecimiento de alguna de las extremidades, los brazos en un lado o en el otro, las piernas en un lado o en el otro, o debilidad, adormecimiento o asimetría
de un lado de la cara, que es algo que claramente podemos ver en ese video. La mujer en el video llevó su grabación a otro médico y efectivamente se comprobó que había tenido 3 mini infartos cerebrales consecutivos. Hoy se recupera en casa con medicamentos para su padecimiento. Lo más importante, dicen los médicos, es nunca ignorar estos síntomas, y es que de agravarse y convertirse en un infarto completo, pudiera, por supuesto, ser mortal. En Chicago, Janet Rodríguez, Telemundo. Bueno, el hospital que presuntamente diagnosticó equivocadamente a la mujer dice que van a usar ese video como una herramienta de aprendizaje, de manera que no se vuelva a cometer ese mismo error. Una mujer canadiense. Ahí vamos. Por eso también es muy importante tener en cuenta esto que veníamos repitiendo, ¿no? Apoyarnos justamente en el tema de la mnemotécnica del abrazo, ¿sí? Hacer que esa persona hable, ver justamente cuál es la posibilidad de mover los brazos, ¿sí? De que sonría. Fíjense que son cosas muy sencillas que de alguna forma nos permiten también que esta persona pueda ser detectada rápidamente y ser tratada rápidamente cuando está sufriendo estos tipos de accidentes, ¿sí? Bien, con respecto, acá tenemos algunas consideraciones con respecto a todo lo que es COVID. Durante la actual pandemia de COVID-19 se ha reportado en los países afectados menor cantidad de consultas por ACV y consultas más tardías con menor tasa de recuperación. Evidentemente, con esto de no poder salir, la gente no está haciendo sus chequeos o tiene miedo de asistir a los centros asistenciales, por lo que, de alguna forma, estamos tratando de promover eso, que ante la presencia de estos signos y síntomas podamos recurrir rápidamente a los servicios sanitarios correspondientes, ¿sí? Bien, acá les quiero marcar otra imagen. Este videito seguramente no se lo van a olvidar y es un videito que después los vamos a compartir para que ustedes de alguna forma también lo puedan difundir y nos va a ayudar a tener una mejor prevención con nuestra población. El ataque cerebral es un problema grave que también se conoce como stroke. En caso de stroke, actuar a tiempo es clave para evitar el daño irreversible. Un domingo de mañana, Pedro y José, un juego de béisbol iban a jugar cuando Pedro vio que su amigo estaba mal. Él decía cosas extrañas al hablar y Pedro se puso a pensar, ¿será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto. La cara la tiene medio caída. Es hora ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sábado de noche a la hora de descansar, Tina se sentó a cambiar el canal cuando notó que su brazo estaba mal. Tony fue valiente e intervino enseguida. Dijo, hay que hacer algo, esto no es normal. Quizás sea un ataque cerebral. Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto. La cara la tiene medio caída. Es hora de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sarita y su abuelita María caminaban rumbo a la panadería cuando en la boca de María una mueca apareció. Y un lado de la cara se le cayó. Abuelita, dijo Sara, algo está mal. ¿Será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto. La cara la tiene medio caída. Es hora ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Esto puede pasar a cualquiera, jóvenes, mayores, hombres y mujeres. Pasan los minutos y empeora. Es importante que actúes y no esperes. Llama a la ambulancia urgente para evitar daños y efectos permanentes como parálisis, olvido y discapacidad.
problemas al hablar y debilidad. Cuando veas que un amigo está mal y sospechas un ataque cerebral, entonces es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Y ha de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y D-Stroke. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Llámalo 911. Es hora de actuar. Llámalo 911. Llama al 911 sin dudar. Bien, fíjense con estos videos de los más didácticos, qué rápido podemos aprender justamente del tema del abrazo, ¿no? Hacer que nuestro paciente, nuestra víctima, hable, que mueva los brazos, que sonría. Son cuestiones muy básicas que nos permiten hacer una rápida detección de estos accidentes cerebrovasculares, y mientras más rápido podamos detectarlo, mientras más rápido podamos hacer esta participación sanitaria en estos pacientes, va a ser mucho mejor, ¿no? Y a través de estas palabras, justamente del abrazo, y recordando una de esas, esta animación, todos los que estamos en la calle, tanto bomberos, policías, como personal sanitario, y por qué no personal civil, de alguna forma apoyándonos en el abrazo, vamos a hacer que la persona hable, ver su coherencia, ver que no tengo una fascia, una disartria, ¿sí? Y que sea coherente lo que pueda tener. También ver la posibilidad de mover el brazo y la posibilidad de sonreír. Bien, nos está quedando menos de un minuto, chicos. Vamos a bajarnos de enlace. En 5 minutitos volvemos a empezar con la próxima clase. Muchas gracias.